UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a tratar de responder una pregunta por demás fundamental, que es ¿por qué no llegan las vacunas? Nos encontramos evidentemente en medio de una segunda ola de coronavirus. Por eso que resulta urgente preguntarnos, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para detenerlo, verdad? Se suponía que ahora tendríamos que tener, no sé, por lo menos varios millones de vacunas que hagan, ¿no?, que lleguemos a las elecciones, por ejemplo, de abril, como lo había prometido el ahora expresidente Martín Vizcarra, con todos los peruanos vacunados. ¿Será esto posible? Pareciera que no, ¿no? Porque aparentemente hasta ahora ni siquiera llega el primer lote de vacunas que ha sido prometido por el presidente Francisco Sagasti. Y la verdad es que entre los temas que vamos a conversar con nuestro panel de invitados, yo antes que preguntar realmente de por qué todavía las vacunas no llegan, quiero preguntarles algo que también imagino ustedes querrán preguntarse, que es ¿cómo así ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Y pareciera que nuevamente hemos sido sorprendidos, ¿no? Miren, ustedes que siguen esta serie de conversatorios recordarán que el Instituto del Futuro publicó en agosto, septiembre pasado, un estudio llamado El aleteo del murciélago. Un estudio Delphi, es decir, una serie de encuestas a expertos, en los cuales tratamos justamente de dilucidar qué podíamos esperar en los siguientes 24 meses. De ese estudio se derivaron una serie de conclusiones muy fuertes. Una de ellas era que una segunda ola era prácticamente inevitable. Inevitable. Y por otro lado, que los expertos, ¿no?, planteaban una serie de dudas acerca de la capacidad del Estado peruano para hacer esto que justamente acaba de demostrar, que es incapaz, que es asegurar que todos tengamos vacunas en el más corto tiempo posible. Esa es la realidad que enfrentamos, desafortunadamente. Y la pregunta es, ¿cómo así nadie ha tenido, digamos, la suficiente capacidad, autoridad, diligencia, ¿no?, para asegurarse que nuevamente no caigamos en esta sorpresa tremenda que significa volver a enfrentarnos a una ola de pandemias sin ninguna protección, sin ninguna protección? Bueno, para poder responder y para poder tocar estos temas tenemos varios invitados, he dicho. La verdad es que todos ellos son conocidos de la casa. ¿A quiénes tenemos? A Ernesto Gosser, que es un investigador, especialista en salud pública de la UPCH, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿A quién más tenemos? A Gabriel del Castillo, expresidente ejecutivo de Salud, y también a Eloy Durán, presidente de Efectividad Consultores. Pero antes que nada, tenemos a Sara Nieto, quien de la Fundación Frederick Naumann nos va a dar unas palabras ahora. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias a los panelistas que están aquí con nosotros y porque es tan importante saber en esta época que es tan difícil para nosotros y otra vez en el encierro. Bueno, la Fundación Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial, dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Y con nuestro director Georg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, y nuestra oficina de países andinos está aquí en Lima, Perú. Y junto con nuestros partners buscamos promover sociedades democráticas, libres, emprendedoras. Así que entiendo que ahorita pueden pasar un video súper corto e informativo de la fundación. Ah, qué bueno. A ver. Lo van a pasar.
es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, qué bueno, ya tienen ahora una mejor idea de la Fundación Frederick Naumann, que tiene, la verdad, sin ellos, nosotros no podríamos estar aquí. Estamos muy, pero muy agradecidos a la confianza que nos ha demostrado todo este tiempo la Fundación para poder traerle a ustedes conversaciones quizás diferentes de las que pueden ver en otros medios. Porque aquí no tenemos ninguna agenda en particular, no hay ningún interés económico, político, de ninguna forma. Solamente tenemos como interés el Perú. Comencemos. Y quiero preguntarle a Ernesto Gosser si esta segunda ola era realmente inevitable, Ernesto. Tú como científico, como hombre enterado, por supuesto, de políticas públicas de salud, como voz autorizada, porque te veo en diferentes medios, dime, ¿ha habido, qué sé yo, las autoridades vivían en otro planeta? ¿Pensaban que el Perú iba a ser la excepción? ¿No vieron las noticias en Europa de hace 2 o 3 meses cuando la ola empezó? La verdad que empezó en noviembre, más o menos, octubre, noviembre. Las pandemias de enfermedades respiratorias como la influenza, que han sido las anteriores, y esta misma ya en otros países, han tenido 2 o 3 olas, ¿no? Entonces, definitivamente una segunda ola y hasta una tercera son posibles. La tercera ola puede ser frenada solamente con más uso de las medidas preventivas complementada con la vacunación. Pero sí, se esperaba una segunda ola en 3 a 5 meses. Entonces, ese tiempo era el tiempo que necesitábamos para prepararnos y amortiguar los efectos de una siguiente ola. ¿Y nos preparamos o no nos preparamos? ¿Tú qué dices, Gabriel del Castillo, expresidente de Salud? ¿Tú crees que nos preparamos? Yo creo que nunca estuvimos preparados y que en estos meses que han pasado se han tomado medidas y hay esfuerzos importantes, pero creo que no van al núcleo de la situación, ¿no? Hay muchas oportunidades pendientes de explotar para resolver este asunto. Pues yo le pregunto a Eloy Durán. Eloy, tú eres economista, por supuesto, vienes de la cantera del MEF. Esta vez el tema de las vacunas, por ejemplo, son el hecho de que no hayamos podido hasta ahora asegurarnos una provisión sustantiva de vacunas en el más corto tiempo posible, cuando otros países hermanos lo están haciendo aparentemente sin mayores consecuencias. ¿Es un tema de restricción de capacidad de gasto? O sea, ¿realmente no tenemos un sol para comprar vacunas? ¿O qué pasa, en tu opinión? Sí, creo que lo entenderás muy bien, Carlos. Es el problema de no diferenciar en la gestión pública las actividades, las inversiones, los imprevistos. Dentro de estos imprevistos, los requisitos que hay que cumplir, las importancias, las urgencias. Viendo a los países que tienen vacuna, por ejemplo, Israel hace un prepedido en marzo y Chile en mayo. Ellos ya tienen vacuna. Del año Chile pasado. ya vacunó la primera línea, ¿no? En el caso peruano, el plan de vacunación se aprueba el 16 de octubre. El Plan Nacional de Vacunación se aprueba el 16 de octubre. A partir de ahí se comienza a habilitar el presupuesto. Entonces, lo que nos indica es que hemos trabajado este tema que es diferente por el flujo normal de la gestión pública y ahí están los resultados, ¿no? O sea, a ver, voy a traducir un poco lo que acabas de decir, Eloy. Tenemos una burocracia pero tan frondosa, tan enredada, que algo que tiene urgencia de vida o muerte se demora 6 meses en materializarse. ¿Eso es? Exacto. Wow. Bueno, la verdad, terrible, ¿no es cierto? Y ahora que sabemos que estamos en plena segunda ola, les pregunto también,
la respuesta del gobierno de volver a encerrar a una mayoría de la población, claro, esta vez dicen que es un poquito focalizado, ¿verdad? Pero el hecho de que millones de peruanos van a estar encerrados entre el 1 de febrero y el 14 de febrero como mínimo, porque la verdad es que tampoco no han sido categóricos en decir que después de eso sí se abren las puertas. O sea, la experiencia pasada nos muestra de que probablemente no sea así. Y yo quiero preguntarle a Ernesto si, dada la experiencia tan mala del anterior confinamiento, esta es la mejor respuesta que podríamos haberle dado. Nuevamente hemos fracasado en hacer las cosas que otros países están haciendo tan bien como Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, que han experimentado pero muy pocas pérdidas en vidas humanas, y la verdad que casi no se ha notado en términos económicos la pandemia. Las medidas más efectivas que se han observado en los países que mencionas, y también en los estudios, hace una semana salió un estudio en Science que muestra que efectivamente las medidas que tienen mayor impacto son la de pruebas, aislamiento de casos, cuarentena de contactos y seguimiento de las personas en sus hogares para reducir tanto el contagio como la letalidad. O sea, eso está demostrado, eso se ha planteado desde hace mucho tiempo. Las medidas de intervenciones no farmacéuticas, como le llaman en la lengua inglesa, o de salud pública, como le llamamos en castellano, son las prioritarias, son las que tienen que hacerse, pero tienen que hacerse rápido, tienen que hacerse de manera oportuna. Claro, pero un año después casi de comenzada esta pesadilla, nosotros seguimos sin tener una política clara de identificación, de pruebas moleculares, de aislamiento, de seguimiento, ¿verdad? O sea, lo que ha funcionado en el resto del mundo es exactamente lo que nosotros no hemos hecho aquí en el Perú y seguimos sin hacerlo. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que hace diferente a los peruanos que no podemos seguir el ejemplo de aquellos que están demostrando que hay formas de contener los contagios, inclusive en ausencia de una vacuna? Gabriel, ¿tú cómo ves, habiendo gestionado, por ejemplo, una institución como salud en el caso del Perú? Mira, lamentablemente el Estado tiene una falta de información importante, ¿no? Se han hecho esfuerzos seguramente en estos meses para tener más información, pero no hay la suficiente. La segmentación de la población yo creo que debería ser mucho más fina y aislar áreas más pequeñas, no tan generalizadas, porque se perjudica a unos y se beneficia a otros. La verdad es que con mejor información, con más segmentación, más nivel de segmentación, podemos aislar barrios, distritos, de manera más focalizada. Yo creo que hay una generalización de medidas. Y tú mencionabas antes, Carlos, el Estado no ha hecho lo necesario porque ha hecho lo mismo de siempre. Yo diría, el Estado tiene que hacer nuevas cosas y no las conoce o no las está haciendo. Y eso es imprescindible, ¿no? Wow, la verdad es que yo, si me ven a mí medio así anonadado, es porque hasta ahora me resisto a creer que tengamos esta conversación, ¿no? un año después de iniciada la pandemia. Porque yo hubiera esperado, ¿verdad? Ya con lo que se iba sabiendo a marzo, abril, mayo, que caramba hubieran estado trabajando en una serie de planes de contingencia, ¿verdad? En escenarios, en decir, bueno, ¿y qué pasa si se agrava la situación? ¿Qué pasa si no, por el contrario, digamos, la pandemia cede, empiezan a bajar, nos quedamos paralizados, que es lo que hemos hecho, ¿verdad? ¿Y qué pasa si vuelve a subir el número de contagiados y de fallecidos, etcétera? Es decir, lo que se conoce como planeamiento estratégico o perspectiva estratégica o anticipación estratégica ha brillado por su ausencia nuevamente en el caso del Perú, a pesar de que supuestamente existe un comité o un grupo prospectivo dentro del equipo que está luchando contra el COVID, ¿verdad? Eloy, ¿te parece a ti que ese grupo
ha hecho las cosas como tendría que haberlas hecho, o simplemente le pusieron un nombre bonito y la verdad que simplemente nos han dado al gobierno recomendaciones que han terminado pues sencillamente de ser un fracaso tras otro fracaso. Sí, mira, ahí en la publicación que tenemos nos llegó un comentario muy puntual y muy cierto, ¿no? Es que ¿acaso no se ve lo que se hace en otros países? Tenemos experiencias recientes. El año pasado tuvimos Italia, España, parte de Europa, parte de Asia, también en América. Se hacía aislamiento, acá se hizo confinamiento. Y se decreta la cuarentena para repartir medicinas, para repartir alimentos, para repartir dinero y para aplicar pruebas. Acá no se hizo nada, ni alimentos, ni medicinas, ni dinero, ni pruebas durante la cuarentena. Y ahora igual, algunos países están aprovechando hacer las cuarentenas para aplicar vacunas. Nosotros haremos cuarentena, pero no aplicaremos vacunas. Entonces, siempre estamos un paso atrás, ¿no? No estamos aprendiendo rápidamente, captando rápidamente las mejores experiencias que ya pasaron el año pasado o este año, el resto de países que nos lleva a la delantera. Pero sin embargo, por ejemplo, el ministro actual de Economía, el señor Waldo Mendoza, escribió un artículo famoso, ahora, en Gestión, en el que declaraba la práctica improbabilidad, o imposibilidad de una segunda ola. Evidentemente la realidad, ¿no? Le ha demostrado que todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, quienes observan la acción del gobierno actual dicen, bueno, pero esta vez, digo, del mundo de los economistas, tú y yo somos economistas, así que imagino que también lo estarás siguiendo, y muchos de ellos dicen, bueno, pero esta vez es diferente, porque esta vez estamos confinando personas, ¿verdad? Estamos restringiendo, si se quiere, el consumo, pero por otro lado estamos dejando una serie de actividades que en la primera experiencia que tuvimos fueron también paralizadas, es decir, minería, manufactura y una serie de sectores diferentes al sector de servicios de la economía van a seguir funcionando. Entonces, desde ese punto de vista, dicen, ¿no? Y lo ha dicho también el propio ministro Mendoza, la verdad es que no se va a afectar el tamaño de la economía, el PBI, el crecimiento. No se va a afectar, va a quedar más o menos como estaba antes de que se declarara este segundo confinamiento. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que realmente que el volver a encerrarnos 15 días, 30 días, quién sabe, no va a tener ningún impacto? No, yo creo que va a haber un impacto. De hecho, ya hay un impacto. La tasa oficial es 10% de crecimiento, que no va a ser. Algunos de los menos optimistas están hablando de 7%, y ya con la pandemia y los efectos que pueda tener, esperemos algo por debajo de 5%. Hay algunas cositas que deberíamos analizar mejor, ¿no? Se está haciendo confinamiento de las personas, pero este virus es mucho más contagioso. Mejor deberíamos optar por aislamiento, ¿no? Luego, no se está tomando en cuenta que el sector comercio está castigado. Ahí tenemos el 10% del PBI y el 25% del empleo, viéndolo desde el lado formal. Faltaría sumar a todo esto el impacto en el lado informal y las deudas que ya acumulan y que no van a poder seguir amortizando tanto empresas como familias en los siguientes meses. Una pregunta, para Ernesto y para Gabriel. ¿De quién es culpa que no tengamos, o a quién le podemos atribuir la responsabilidad de no tener hoy día vacunas disponibles para los peruanos? O sea, yo sé que alguien me va a decir, pero este no es momento de llamar a los responsables, pero la verdad es que pareciera que nunca es momento. Pareciera que siempre estamos pensando, bueno, sí, pues han hecho su mejor esfuerzo. Pero yo veo otros países y ese mejor esfuerzo se traduce en vacunas, se traduce en la protección, en evitar muertes inútiles, ¿no? Aquí, estamos acá, todos los días se mueren, a cada rato estamos muriendo peruanos en una situación que no deberían. ¿A quién le podemos empezar, digamos, a atribuir responsabilidad? Ernesto. Yo pienso, mira, en el 2014 Perú empezó una participación a nivel internacional en un esfuerzo que se llamaba de seguridad sanitaria global, que lo que se buscaba era justamente prevenir, detectar
y responder a tiempo frente a pandemias. Pero como no existía una pandemia, nadie nos escuchaba. Entonces, llegamos al 2016 y Perú siguió aportando multisectorialmente. No fue solamente el Ministerio de Salud, porque una pandemia no es un problema médico, Claro. no es un problema económico, es un problema de salud pública y un problema social. Por lo tanto, ahí había un tema. Se dejó la posta, se dejaron los informes, se dejó la prioridad y se publicó también en revistas científicas qué es lo que se tenía que hacer y no se hizo. Ahí hay un primer nivel de responsabilidad. A nivel internacional seguimos colaborando algunos con este esfuerzo, pero no Perú. Perú se quedó. El año pasado nos encargaron hacer una propuesta y Gabriel podrá complementar porque por esas casualidades lo entrevisté para analizar qué es lo que se debería hacer, cómo se debería abordar la cadena de suministros. Primero nos plantearon en una situación de una epidemia. Entonces nosotros, analizando y conversando, no es una cuestión de genialidades, sino de ver las cosas como estaban dando y con la experiencia que teníamos, y planteamos una cadena, así, con este nombre, y ahí sí está escrito, cadena de suministro para pandemias. No planteábamos hacer un sistema paralelo, sino que el mismo sistema de CENARES, la logística de aquí, de allá, y con un enlace al MEF que puede mencionar Gabriel, la idea era que nos preparáramos en una perspectiva de que ocurriera una pandemia. Entonces, solamente para no entrar en detalles, porque eso tomaría mucho tiempo, creo que uno de los puntos débiles, uno de los culpables es la cultura de falta de preparación. No es una persona. Entonces, en el 2014 pudimos haber liderado a nivel de Latinoamérica y quizá seguir manteniéndose a nivel mundial en preparación frente a pandemias. En el 2019, preparar nuestro sistema para suministro de pandemia. Entonces, lo que están diciendo ahora de que Chile empezó en mayo y otro país pronto, porque ya estaban pensando en eso. Nosotros no lo hicimos porque no estábamos pensando en eso. Entonces, esas son las responsabilidades que yo, más allá de las personas, alguien puede ubicar en las personas. Claro, una respuesta muy diplomática, Ernesto. Yo hubiera esperado ser más directo. No, pero... no, si quieres, definitivamente la responsabilidad es de que quienes tuvieron la conducción de la respuesta, ¿no? O sea, acá, no es aceptable que se haya conducido la respuesta a la pandemia de la manera que se ha hecho. No se claro, es exactamente eso. Por lo tanto, eso ha llevado a todas las otras consecuencias, a que haya tantos muertos, a que se usen pruebas que no deben usarse, a que no haya camas. No es la culpa de antes. El problema es todo lo que han gestionado claro. Lo que pasa es que cuando uno dice, bueno, el problema de todos, entonces el problema de ninguno, ¿no? Y eventualmente la historia va a tener que juzgar y ver, por ejemplo, cómo ciertos ministros, ¿no?, tuvieron incluso el desparpajo de rechazar plantas de oxígeno, de imponer contra lo que mostraba la ciencia medidas que iban realmente al fracaso, ¿no? Todas cosas que han pasado, que no son parte de un script, no son parte de un discurso de oposición ni nada por el estilo. Simple descripción de hechos que nos han llevado desafortunadamente a donde estamos. Gabriel, ¿tú qué piensas en ese sentido? Carlos, mira, efectivamente Ernesto me buscó el año pasado, más o menos, no sé si fue octubre, noviembre, a plantearme esto. Yo estaba trabajando como asesor de la cooperación suiza en el MEF, en la Dirección General de Abastecimiento, y era un tema que había que poner en la mesa y efectivamente se intentó. Pero te voy a dar 3 ejemplos de cómo no funciona el Estado en estos temas. Okay. Mira, el primer ejemplo es el ministro Oliva creó la Dirección General de Abastecimiento en el MEF como parte del Viceministerio de Hacienda. Esta Dirección General de Abastecimiento tenía que traer las buenas prácticas del mundo, del sector privado, del sector público, de otros países, para introducirlas a la gestión del abastecimiento público. Lamentablemente, es muy difícil en la mecánica del abastecimiento público del Estado peruano introducir mejores prácticas porque hay una resistencia tremenda. Para decírtelo claro,
La logística del sector público está manejada por abogados principalmente, que no son los que más conocen de logística, sino que conocen de contrataciones. Y cuando vas a traer mejores prácticas conocidas mundialmente para implementarlas, pues hay una resistencia tremenda, porque todo pasa por las contrataciones del Estado y no se puede cambiar el status quo, solo se modifica la ley de contrataciones para contratar cada vez con mayores controles y mejor. Ese es un gran problema que tenemos que resolver y está en cancha del MEF. La Dirección General de Abastecimiento está en Hacienda del MEF y tiene que modernizarse e innovar. Segundo, has hablado de prospectiva. CEPLAN tiene que hacer prospectiva sobre estos temas y tendría que haber identificado este riesgo. Pues CEPLAN está trabajando, entre otras cosas, en definir cómo deben ser los procesos de programación del abastecimiento. Y está haciéndolo, yo como logístico te digo, de una manera que está equivocada, está errada. No están haciéndolo de acuerdo a las prácticas conocidas de la logística internacional, sino que están redundando en hacerlo con los métodos de programación ligados a los presupuestos tradicionales del Estado peruano, que ignoran las prácticas logísticas conocidas por los logísticos que en el Perú existen y las conocen, que no están siendo convocados para trabajarlos. Y en tercer lugar, el MINSA, que tiene a Cenares como central de compras y operador logístico, tiene una cobertura para distribuir y para hacer logística hasta las DIRIs, que son las que distribuyen a los centros de asistencia del primer nivel en Lima, a las DIRESAS, que son las que trabajan en provincias, y a los hospitales de Lima. Bueno, una vez que distribuye a la DIRIS y a los hospitales, esa logística es malísima, está obsoleta y no funciona bien. Allí no se ha hecho nada. Y yo he visto almacenes que están junto a comedores populares en el mismo ambiente, o almacenes que están en lugares y hospitales que tienen problemas de grietas y de derrumbamiento y de ninguna manera cumplen los estándares. Y en las DIRESAS, a partir de que llegan las cosas a las DIRESAS, se pierde el control de ahí en adelante y no hay trazabilidad. No se sabe si llega, si no llega, si se vacuna el funcionario o se vacunan sus amigos o se vacunan cualquier otro. Bueno, la trazabilidad de la vacuna no está garantizada en las regiones y ese es un problema muy grave porque Cenares, que es el llamado a hacer esta trazabilidad, aunque trabaja con gran esfuerzo y con gran sacrificio, no tiene los mecanismos para tener la trazabilidad total. Bueno, pero eso, por ejemplo, hace que se me pongan los pelos de punta, porque si la vacuna de Sinopharm viene en dos, ¿no? O sea, hay que hacer 2 tomas, ¿verdad? De 500.000 y 500.000, ¿qué asegura que después de aplicar los 500.000, la segunda vacuna vaya también a esos mismos 500.000 y no se desvíe a otros y te quedes con gente que ni siquiera ha podido completar la dosis? ¿Lo que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido, dado lo que tú acabas de narrar? Si me permites, tiene sentido. Mira, en Europa se está discutiendo, por ejemplo, por qué los presidentes de las autonomías en España, por ejemplo, y algunas autoridades han decidido vacunarse ellos y las otras autoridades primero en el primer conjunto de personas, ¿no? Saltándose la cola de la prioridad que se había establecido. ¿Cómo garantizamos que eso no va a suceder? Con trazabilidad, con un seguimiento de la vacuna en todo momento. No solo la cadena de frío, que es fundamental, sino cómo es que la vacuna que envía Cenares del MINSA a la DIRESA de la región, de ahí en adelante va a ser transportada adecuadamente al punto de vacunación y ahí se van a vacunar las personas según la lista que corresponde. Esa trazabilidad el MINSA no la tiene y tiene que tenerla, porque si no, con las vacunas puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí tenemos un problema importante. Y allí no podría ser, por ejemplo, el estamento militar quien conoce definitivamente de estos temas de logística, porque al fin y al cabo, por ejemplo, una guerra es un ejercicio de gran logística, ¿verdad? ¿No sería quizás esta una oportunidad para que la distribución de vacunas se hiciera por ese lado? Pregunto. No sé, ¿qué piensas tú, Ernesto? Mira, yo pienso que eso tiene que estar a cargo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene capacidad. ¿Tiene capacidad?
tiene entera capacidad. Algunas personas me decían, pero ¿cómo es posible? Son 20, vamos a tener que vacunar 25 millones de personas. ¿Saben qué? Eso el Perú lo ha hecho. No le estoy hablando, no estoy haciendo propaganda, ustedes conocen que yo siempre digo las cosas que pienso y con el fundamento que tengo. Pero cuéntanos un poco entonces, porque yo no sabía que lo había hecho. Voy a contar, quiero decirles que el Perú lo ha hecho y que podemos pensar que eso sí va a ocurrir. Durante mucho tiempo hemos hecho vacunaciones y por eso es que ninguno de ustedes conoce a un peruano o peruana que tenga menos de 37 años y que haya muerto o que tenga una discapacidad por polio. ¿Por qué? Porque en el 92 eliminamos la polio. Ahora me salto todo para llegar a la fecha que quería mencionar. En el 2006 vacunamos a 19.800.000 y pico de personas. 20 millones, vamos a ponerlo para que sea más mnemotécnico. ¿Saben en cuánto tiempo lo hicimos? Carlos, tú que estás conduciendo, ¿en cuánto tiempo crees que vacunamos 20 millones de personas de 2 a 39 años? Las vacunamos porque estábamos buscando consolidar la eliminación de sarampión, que tampoco nadie tiene sarampión, y eliminar la rubiola, que ahora tampoco nadie tiene rubiola congénita, que causa discapacidad, sordera, retardo mental y una serie de problemas para la serie. ¿En cuánto tiempo vacunamos a 20 millones de personas, Carlos? No sé, en 6 meses. ¿Ya? Un año. Estás cerca. Estoy cerca. Pero en semanas. En 5 semanas vacunamos. O sea, no somos incapaces. Lo que tiene que haber es, como dije al comienzo, para mí el problema central acá es enfoque y liderazgo. Si el enfoque no es de salud pública, entonces tú no piensas. Es como si yo fuera endocrinólogo y me pones a atender a un paciente psiquiátrico. Yo lo voy a entender siempre para ver si el problema es por una diabetes, por un problema de la tiroides. Entonces, el foco de esto es la salud pública. La salud pública es prevención, participación social, multisectorialidad, es todo lo que han hablado ahí de las pruebas, aislamiento, cuarentena a los contactos. Eso lo hemos hecho por siglos, lo hemos hecho por años. Ese es el papel que escribí en marzo y que con otros colegas, y que tuvo tanta acogida porque decíamos algunas de las cosas, no todas, de las cosas centrales con las que se tiene que lidiar. Entonces, regresando, yo creo que Perú sí lo va a hacer, lo puede hacer, tiene capacidad. Si no lo hace, es un problema de conducción, ¿no? Pero la gente lo ha hecho, lo hemos hecho, y en ese tiempo participaron 300.000 personas haciendo esas vacunaciones y con diferentes estrategias, con lugares concentrados, establecimientos de salud, en escuelas, en estadios, en parques, y yendo casa por casa en algunos sitios. Ahora obviamente es distinto y tienen que hacer los ajustes porque hay que mantener las distancias, hay que ver a quién vacunas primero, y como tú señalabas en tu presentación importante, tienes que vacunar con la misma vacuna a todos. ¿Cómo se hace con eso? Nosotros hemos inventado como país hace tiempo el DNI, que muchos países lo tienen, pero Perú todo el mundo tiene DNI. Entonces, los errores deberían ser mínimos. O sea, tenemos capacidad, lo hemos hecho y tenemos instrumentos. Entonces, que no se haga ya sería un problema. Sé que ya hay un plan, ahora lo que yo haría es comenzar a hacer una marcha blanca, y este primer grupo, como va a ser concentrado en establecimientos de salud o en lugares de dependencias policiales, entonces va a ser una buena oportunidad para ensayar esta vacunación. Resumo, yo creo que si Perú tuviera en este momento 50 millones de dosis esperando para vacunar a 25 millones de personas, lo hace en 2 meses. Obviamente con 2 o 3 meses de vacunación. Qué bueno que hayas dicho 50 millones de vacunas, porque justamente, ¿no?, en estos días ha habido toda una discusión acerca de un ofrecimiento que viene del sector privado, una empresa de California,
donde aparentemente el dueño de la empresa es un inversionista privado que digamos que puso plata para el desarrollo de la vacuna en AstraZeneca, ¿no? Y que claro, como corresponde cuando alguien ese tipo de inversión recibió un lote de vacunas que después se quiere vender de manera privada, ¿no? Y le ofrece aparentemente al Estado peruano y le dice, bueno, aquí yo tengo 50 millones de vacunas libres para ser, listas para ser entregadas en febrero. Y aparentemente quienes impulsan esto no han recibido ningún tipo de respuesta de parte del Estado peruano, ¿no? Lo cual a mí, por ejemplo, que soy un neófito, no conozco realmente estos temas, me llama muchísimo la atención, porque si yo estuviera en una posición de poder, a mí no me importa si me lo vende directamente el gobierno británico, o me lo vende directamente AstraZeneca, o me lo vende un intermediario de Los Ángeles. Mi pregunta debería ser, ¿esas vacunas son válidas? ¿Sirven? ¿Tienen un origen legítimo? ¿Sí? ¿No? Si la respuesta es no, bueno, chao. Pero si la respuesta es sí, entonces que AstraZeneca diga, nosotros no validamos, ¿no? Empresas privadas, ¿no? De distribuidoras privadas, ¿qué me importa que no validen? Lo que me importa es saber si funcionan o no funcionan, porque aquí, lo que aquí necesitamos son 50 millones de vacunas, ¿no? O estoy realmente aquí diciendo algunas cuantas tonterías juntas. ¿Qué piensas tú, Eloy? Sí, mira, ese caso ha salido esta semana y está en investigación. Pero hay otro caso interesante. En América Latina está creciendo la vacunación en Costa Rica, Colombia y Chile. Pero los líderes son México, Brasil y Argentina. Argentina con esta vacuna Sputnik va liderando el avance de la vacunación en el continente o en esta parte del continente. Esa vacuna iba al Perú. Esa empresa la ofreció el 24 de julio. Una parte iba como donación y otra parte iba como venta, y el precio era la quinta parte de lo que nos está costando Sinopharm. Entonces, si Argentina está liderando el ranking de vacunación, es porque aprovechó el desplante que le hizo Perú a la oferta que recibió de este comerciante. Y ahí haces bien en plantear esta disquisición, porque al inicio el gobierno peruano quiso negociar gobierno con gobierno, que no es lo mismo negociar gobierno a gobierno, G2G, porque gobierno a gobierno tú hablas con el otro gobierno y el gobierno te presenta sus laboratorios o te presenta a sus empresas comerciales. Ninguna de esas se hizo. Ya después, cuando era grande el retraso, porque ya, repito, el Plan Nacional de Vacunación recién se aprueba en octubre y el presupuesto sale este año, recién se comienza a hablar con los grandes laboratorios, pero ya Pfizer estaba muy lejos. Y el único que nos quedaba era esta empresa del gobierno chino, Sinopharm, ¿no? Que tiene la cotización más alta, son $75 por vacuna, y que tiene la eficacia más baja, que son 79%. Ahora, como son 2 dosis, la primera se aplica ahora y la cobertura es de 50%. Necesitamos la segunda para llegar a ese 79%. La segunda, si hay un adelanto en febrero o marzo o julio, podría hacerse. Pero el lote grande, porque son 38 millones los que se va a comprar, va a llegar en octubre. Y en octubre llega Pfizer y llega COVAX Facility también. Con eso completaríamos vacunas para 25 millones de peruanos recién, ¿no? Entonces, creo que la estrategia ha sido mal planteada. Y un puntito más, déjame 30 segundos. Sí, claro. Es para nada el sector privado, para nada, ¿no? No se ha hecho una licitación con empresas privadas para que ellas se encarguen de la logística hasta de la vacunación, o menos la vacunación, solo logística, transporte. Le damos nosotros el precio, le damos un subsidio, hacemos una mini licitación. Hay muchas formas de que la empresa pueda participar. Incluso se está prohibiendo que las empresas puedan traer las vacunas para aplicárselas a su propio personal. Es una locura. Ya eso es el colmo, ¿no? Esa es una locura, definitivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un tema que pareciera ser ideológico, ¿no? Yo no sé qué piensan los que nos están viendo,
pero a mí personalmente, sinceramente, no me importa para nada si me trae la vacuna una empresa del sector privado o me la trae una empresa del sector público, si me la aplican en un hospital, en una clínica o en una clínica privada. Yo lo que quiero es la vacuna. Evidentemente hay una discusión por ahí acerca de, bueno, pero tenemos que asegurar que no sean solamente los ricos los que tengan acceso a la vacuna. Pero eso sería, pues, si fuera de manera excluyente, ¿no? Y el sector público no tuviera ninguna capacidad para hacerlo, pero es al revés. El que tiene la sartén por el mango es el sector público. El que tiene la capacidad de hacer estas negociaciones G2G, que significan government to government o gobierno a gobierno, ¿verdad? Y el sector privado, bueno, en la medida en que puedan hacerlo, bienvenido sea, o estoy total y absolutamente equivocado y de repente aquí me sale pues todo mis ancestros neoliberales, como seguramente dirán por ahí. Yo lo que quiero es que los peruanos tengamos vacunas, creo que ustedes también, no lo sé. A ver, ¿qué piensas tú, Gabriel? Mira, la vacunación no tiene color político, o sea, no importa que sea el privado o que sea el público. Lo que sí sé es que yo he visitado el almacén de frío de Cenares, es el encargado, es un almacén reducido, no tiene espacio de patio de maniobra, aunque sí tiene contenedores suficientes y hace un seguimiento de la cadena de frío hasta donde puede. Entonces, tiene que ser una combinación de capacidades que optimice esta distribución. Pero lo que tenemos que ver es dónde están en verdad los cuellos de botella. El cuello de botella en este momento en el mundo está en la fabricación de las vacunas para abastecer los diferentes mercados. Esta semana, la Unión Europea ha sentado a AstraZeneca para negociar el por qué las 90 millones de vacunas han comprado no van a poder ser abastecidas a tiempo. Y AstraZeneca ha dicho que solo va a ser el 30% de eso que se había comprometido. Ha cedido un poquito más y va a distribuir unas cuantas más ahora. Entonces, hay un problema en la fabricación y los países que ya tenían comprometida distribución ahora están con problemas de abastecimiento. Tan es así, en España se han suspendido las primeras dosis extensivas que se iban a administrar para administrar la segunda dosis a los ya vacunados en la primera, porque no van a llegar las vacunas completas a tiempo. Entonces, hay un cuello de botella en la distribución, ya hay retrasos. Este es un tema muy importante, ¿no? Segundo tema es que en Perú, en el primer semestre, hasta junio, julio, van a llegar 1,5 millones de vacunas, nada más. En Europa, para julio, se ha planificado haber vacunado al 70% de la población, es decir, consiguiendo un nivel de inmunidad importante. De hecho, Perú va detrás. El resto va a llegar, como se mencionó, como dijo Eloy, en octubre. Entonces, ahí hay otro cuello de botella. No estamos con el calendario que están los países más avanzados en este tema. Por otro lado, hay un problema de capacidad de distribución y capacidad de almacenaje. No todas las regiones pueden almacenar para vacunar masivamente. Hay unas que no tienen suficiente capacidad, entonces se les va a tener que distribuir con mucha más frecuencia a medida que vayan vacunando. Otras sí la tienen y ahí se puede distribuir. De acuerdo. Además, la distribución no solo es de la vacuna, tiene que estar el kit completo, tiene que haber guantes, tiene que haber el cloruro de sodio, tiene que haber los protectores, mascarillas, etcétera. Entiendo que ya están distribuidos. Y un tema importante que creo que debe discutirse es si hay riesgo en la vacunación, porque hay un porcentaje, aunque sea menor, que puede reaccionar a la vacuna, y el centro de vacunación tiene que estar preparado seguramente con un coche de paro, ya nos dirá Ernesto si es necesario, para realizar la vacunación. Entonces, todo un kit de hielo seco para mantener la vacuna en la cadena de frío. Y nos lo dirá, Gabriel, nos lo dirá Ernesto después de esta brevísima pausa. No se vayan, amigos.
canal inteligente. Un nuevo programa, grandes invitados y muchos sueños cumplidos. Estamos preparando algo espectacular para toda la familia. Soy Jean Paul y nos vemos muy pronto por UCI, un canal inteligente. Recuerda que en Ves Cable Perú puedes contratar tubos de televisión por cable más internet a precios súper accesibles. Te proveemos de internet de buena calidad y de la mejor programación con 80 canales nacionales e internacionales. Además, disfruta del contenido exclusivo a través de nuestros 5 canales de producción propia. Ves Cable Perú, cable e internet para todos, orgullosamente peruanos. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. Ernesto, entonces, a ver, dinos, ¿podremos hacerlo como nos preguntaba Gabriel? Mira, permíteme hacer unas precisiones y de repente decir algo que contradice tus ancestros neoliberales. A ver. Las precisiones son sobre la eficacia de la vacuna. Hasta ahora, de las vacunas que se conocen, la que tiene menor eficacia es la de Sinovac, que es un virus atenuado que se ha aprobado en Brasil. Esa tiene 50%, que es el mínimo que exige la OMS para que tenga valor en salud pública. Ese es más o menos el porcentaje de eficacia que tiene la vacuna de la influenza que nos ponemos todos los años. La vacuna la que sigue es la de AstraZeneca, que tiene 62%, y si se hace la corrección validada con un estudio clínico más adelante, probablemente llegue a 90%. La nuestra, la que hemos comprado, la primera es Sinopharm, tiene 79 y pico, 80%. Entonces, esa precisión es importante. Y en cuanto al costo, el costo no se ha revelado. El costo ese 75 es uno que ha salido en la web, también ha salido 20, no sabemos. Dicen que es por temas contractuales. Yo no me pronunciaría sobre el costo de la vacuna porque no lo conocemos. Y en cuanto a la participación del sector privado, sí debería participar, pero para hacer un espacio de vacunación, pero si quieren colaborar para que el Estado compre más vacunas, pero el que debe de dirigir, conducir y hacer la logística es el Ministerio de Salud, porque lo sabe hacer. Lo que acabo de decir, hemos vacunado 20 millones de personas, una sola dosis, en 5 semanas. Bueno, pero eso me parece muy bien, pero lo que no sabe Ernesto, menos organización, menos sueldos, lo hemos hecho, o sea, lo podemos hacer, y hay estrategia, hay gente que conoce esto, ¿no? Esa gente no se ha perdido, ha cambiado de puestos, está ahí, y en eso sí yo creo que quien debe dirigir es el Estado, no porque porque es la mejor estrategia para que todos estemos vacunados. Yo quiero estar vacunado cuando me toque, ni antes, porque no sería ético, yo no estoy en un hospital, no me toca en el primer grupo, ni después, porque confío en las vacunas, creo que me van a proteger a mi familia. Entonces yo voy a poner el hombro en el momento que me toque, no antes ni después. De acuerdo, pondremos todos el hombro. A ver, es cierto lo que acabas de decir, pero
es verdad que el ministerio no tiene todo, digamos, el arsenal de conocimiento para hacerlo, pero lo que aparentemente no tiene es el liderazgo para haber hecho que las vacunas estén ahora, que es cuando las necesitamos. Hemos visto cómo han dejado pasar, digamos, diferentes posibilidades como las que señaló Eloy. En todo caso, miren, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, discutiendo abiertamente estos temas. Unas cosas que yo sí no puedo realmente aceptar es lo que tú acabas de mencionar al final, Ernesto, que nadie sabe cuánto cuesta. O sea, ¿por qué tiene que ser secreto de Estado, digamos, una operación que debería ser transparente? Porque al final la vamos a pagar todos con nuestros impuestos, ¿no es cierto? Entonces, es importante que haya transparencia, porque la transparencia es lo que genera credibilidad. Entonces, cuando uno ve que no hay transparencia, que todo parece ser secreto de Estado, ¿no? Finalmente nos encontramos como en el caso de las pruebas, ¿no?, moleculares, las otras pruebas rápidas, donde solamente a través de información de fuera del Perú nos encontramos con que el gasto que se ha hecho en estas pruebas, que no sirvieron para mucho, fue de $28 millones, nada menos, ¿no? Entonces, sí, creo que allí hay una tarea muy grande del Estado. Miren, crucemos los dedos, esperemos que algo pase rápidamente y que las vacunas estén aquí. En todo caso, bueno, que roguemos a Dios para poder llegar a estar con vida para cuando la vacuna nos toque. Yo pondría ahí el hombro y estoy seguro que Ernesto Gosser, de la Universidad Cayetano Heredia, Gabriel del Castillo, es presidente de Salud, y Eloy Durán, presidente de Efectividad, también pondrán el hombro, porque todos tenemos que hacerlo, tenemos que dejar de dudar, ¿no?, de la vacuna, porque solamente vamos a estar protegidos cuando todos estemos protegidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este conversatorio del Instituto del Futuro. Así que ya saben, cuídense. Muchísimas gracias a la Fundación Frederick Naumann y por supuesto también muchísimas gracias a UCI, un canal inteligente, por tenernos aquí semana a semana. Hasta luego.